Hace un año reemplacé mi MacBook Pro de 14 pulgadas por esta laptop Framework de 13 pulgadas. Y aunque no lo hice por gusto, sino por necesidad, ya que mi MacBook se descompuso tras solo un año y medio de tenerla, hoy estoy convencido de que fue la decisión correcta para mí y esta laptop diseñada para ser reparable y funcionar con Linux es una de las mejores alternativas en el mercado si estás buscando una laptop que funcione bien con Linux. En este video les voy a contar mi experiencia de un año utilizando la Framework 13, las razones por las que dejé de utilizar equipos Apple y por qué creo que Framework es una de las mejores opciones que existen en el mercado. Mi nombre es Luis Mendoza, soy un ingeniero de software con más de 10 años de experiencia profesional en el mundo de la tecnología y las startups, y en este canal hablamos de Linux y otras herramientas de desarrollo que te pueden ayudar a seguir elevando tu carrera como programador o ingeniero de software. Y aunque este canal no está dedicado a reseñas de hardware, este video es el primero en el que vamos a profundizar en una laptop y les voy a contar sobre mi experiencia personal utilizando la Framework 13 durante el último año y las razones que me llevaron a abandonar las MacBooks que llevaba utilizando casi 15 años como mis computadoras de uso diario. Y antes de seguir con la reseña les voy a contar un poco de mi historia utilizando Linux como sistema operativo y por qué eventualmente cambié a utilizar estas framework como mi computadora principal, y si esta parte del video no les interesa le pueden adelantar hacia la reseña. La primera vez que utilicé Linux fue en 2013 en mi trabajo como programador en el departamento de maestrías de mi universidad. En ese punto llevaba 3 años utilizando una MacBook como mi computadora principal, tenía un iPhone y era el prototipo de lo que se puede llamar un Apple fanboy. Sin embargo, cuando empecé a trabajar en el departamento de sistemas de la universidad, mi jefe de ese entonces me obligó a utilizar una PC que tenía CentOS instalado. Los primeros meses no fueron placenteros y no entendía por qué tenía que hacer todo en la terminal en lugar de utilizar interfaces gráficas bonitas como a las que estaba acostumbrado en Mac OS X. También en ese entonces me tocó aprender a administrar servidores de Linux y mantener servicios que estaban programados en Java dentro de distintos servidores que corrían en el data center de la universidad. Al mismo tiempo tuve la mala fortuna de tener que administrar también servidores de Microsoft IIS. Y comparar la experiencia de los servidores de Linux contra los de Microsoft me ayudó a entender un poco más el cariño que tienen muchos por Linux y me di cuenta que en servidores Linux era una muy buena experiencia. Cuando salí de este trabajo y comencé mi carrera profesional fuera de la universidad, me cayó el 20, como decimos en México, que estos conocimientos que había adquirido realmente eran muy valiosos y durante los siguientes 10 años pasé mucho tiempo administrando y configurando servidores con distintas distribuciones de Linux. En mi carrera me ha tocado administrar todo tipo de ambientes de Linux en la nube, desde servidores compartidos entre múltiples sitios de WordPress hasta clústeres de Kubernetes corriendo decenas de máquinas. Y durante todos estos años adquirí un amor profundo por Linux y también muchos conocimientos que me han ayudado a seguir creciendo mi carrera como programador para no solo escribir código, sino administrar los ambientes donde el código se prueba, se construye y se ejecuta en producción. Y a lo largo de mi carrera me ha tocado ver grandes programadores que le tienen cierto miedo a los servidores de Linux y creo que eso puede tener un impacto negativo en tu desarrollo como programador. Sin embargo, durante todos estos años seguía pensando en Linux como el mejor sistema operativo para servidores, pero mi preferencia por ambientes de escritorio se mantuvo en Mac OS X y el hardware de Apple. En 2021 compré mi primer MacBook con un procesador M1 de Apple, una MacBook Pro de 13 pulgadas con un Touch Bar. Y la experiencia de tener una laptop que casi no se calentaba y que la batería le duraba más de 10 horas me pareció increíble. Y a pesar de estas ventajas, me molestaba mucho el tener solamente 2 puertos USB-C y tener que utilizar los famosos dongles para conectar periféricos. Y honestamente el Touch Bar me pareció una muy mala experiencia. Creo que esas MacBooks con Touch Bar han sido las peores máquinas que Apple ha creado. Por suerte esa etapa ya quedó atrás. Mientras tenía mi MacBook Pro de 13 pulgadas, a finales de 2021 trabajaba en un coworking en la playa y tuve un accidente en el que tiré un vaso de agua sobre mi MacBook. Y estando lejos de la ciudad y sin acceso a un centro de servicio de Apple, tuve que llevar mi laptop a un pequeño centro de reparación de computadoras que encontré. La laptop seguía funcionando, pero los únicos 2 puertos USB-C que tiene ese modelo estaban inservibles y no podía cargar la batería ni hacer que los USB funcionaran. Por suerte, en el lugar al que la llevé pudieron limpiar los componentes y hacer que uno de los 2 puertos funcionara. Cuando regresé a la Ciudad de México, llevé mi MacBook Pro a un centro de servicio y me cotizaron el equivalente a casi $1,000 por repararla. Decidí no pagarlo y durante 2022 seguí utilizando esa laptop con un solo puerto funcionando. No fue tan malo porque de cualquier manera tenía que seguir
seguir utilizando los dongles para conectar los periféricos, pero me pasaba que a veces la laptop no cargaba bien y eso me puso en varias situaciones de estrés en el trabajo. A finales de 2022 tenía un viaje largo planeado e iba a estar trabajando de manera remota por casi un mes y medio. En ese punto, Apple había corregido los problemas con las MacBook Pros M1 y, tomado en cuenta el feedback de muchos usuarios, liberaron modelos donde regresaban los puertos de carga MagSafe, el HDMI y quitaron el Touch Bar. Decidí entonces comprar esta MacBook Pro de 14 pulgadas con el chip M2 y honestamente me pareció una gran mejora sobre las M1. Estaba muy feliz con mi computadora y disfrutaba mucho de utilizarla, pero no estaba del todo contento sabiendo que si algo le pasaba a mi laptop iba a tener que lidiar con la absurda manera en la que Apple te obliga básicamente a pagar el costo de una computadora nueva si cualquier componente deja de funcionar y hacen imposible que tú mismo la puedas reparar. Todo tiene que ser a través de ellos. A pesar de eso, durante el resto de 2022 y todo 2023 seguí utilizando mi MacBook Pro y estaba muy contento con ella. En mayo de 2024, cuando DHH liberó OMACube, eso despertó mi curiosidad para darle una nueva oportunidad a Linux como ambiente de escritorio. Si no conocen OMACube, OMACube es una versión customizada de Ubuntu en la que DHH usa un script para configurar Ubuntu de una manera muy específica y por ahí tengo un video en el canal si les interesa. Entonces tomé esta MacBook Pro de 2015, un modelo que a diferencia de los nuevos sigue teniendo la cierta capacidad de ser reparado, por lo cual esta computadora que tiene casi 10 años conmigo sigue funcionando. Le instalé Ubuntu con OMACube y estuve jugando un poco con Linux. Y en ese momento me convencí de que los ambientes de desktop de Linux habían mejorado mucho desde 2013 cuando me habían obligado a utilizar Linux en el trabajo y entonces me compré una pequeña Beelink Zer 5 con un procesador AMD. La Zer 5 es una mini PC muy accesible en costo y decentemente potente. El modelo que tengo me costó unos 8,000 pesos o el equivalente tal vez a cerca de $400. Le instalé Linux y empecé a utilizarla en mi día a día para tomar videollamadas del trabajo, utilizar Slack y hacer todo lo que involucraba un navegador, pero seguí escribiendo código y programando principalmente en mi MacBook Pro. Durante esos meses, utilizando la Beelink, hice mucho distro hopping y probé distintas distribuciones como Ubuntu, Pop! OS y finalmente Arch, que fue con la que decidí quedarme. Así pasé varios meses utilizando Linux la mitad del tiempo y macOS la otra mitad. Después, en septiembre de 2024, tenía un viaje programado a las playas de la costa de Oaxaca, pero llegó el huracán John y eso cambió nuestros planes por completo. Terminamos cancelando el vuelo y el hospedaje y decidimos cambiar el viaje a Valle de Bravo, un lindo pueblo alrededor de una presa natural que tiene un lago enorme y que está en las montañas del Estado de México. Y mientras estábamos en el Airbnb por el huracán, la lluvia estaba bastante intensa y el nivel de humedad era muy alto. Una tarde dejé mi computadora en la cocina abierta y cuando regresamos a la casa empezó a comportarse de una manera muy extraña. El monitor se apagaba, el trackpad no respondía y a los pocos minutos dejó de funcionar por completo. Evité conectarla y la dejé descansar por un par de días y para cuando regresamos a la Ciudad de México la compu ya no prendía. Después de algunos días me di cuenta que la laptop seguía funcionando pero solamente si la conectaba a un monitor y teclados externos. Me puse a investigar un poco y aprendí algo nuevo. El daño por humedad es real y puede arruinar tus computadoras. En especial en un ambiente donde hay mucha humedad y la temperatura baja, lo cual hace que el agua se condense y regrese a su estado líquido. Y esas son justo las condiciones en las que estaba en Valle de Bravo. Entonces llevé la MacBook al centro de servicio de Apple y les expliqué que prendía y funcionaba, pero solamente si se conectaba a un monitor y teclado externos. Me dijeron que la revisarían y a los pocos días me llamaron para decirme que efectivamente tenía daños por agua y que había que reemplazar todo el top case. El top case es el componente que tiene el teclado, el Touch ID y el trackpad. Esto me iba a costar 16,000 pesos, que es casi $800, pero no me aseguraban que eso fuera suficiente, porque como no pudieron prender la computadora para hacer un diagnóstico profundo, existía la posibilidad de que tal vez eso no sería suficiente y entonces tendría que pagar otros 20,000 pesos, o el equivalente más o menos a $1,000, para reemplazar el motherboard también. Y a pesar de que les expliqué que la computadora sí funcionaba si se conectaba a periféricos externos, ellos no pudieron hacer el diagnóstico
y no me podían asegurar que el primer pago iba a ser suficiente para solucionar los problemas. Entonces mis opciones era pagar $800 para que potencialmente la arreglaran, pero con la posibilidad de que ese monto ascendiera a casi $1,800. Por suerte, durante todo este tiempo tenía mi mini PC con Linux para poder seguir trabajando y pasé varias semanas utilizando Linux exclusivamente. Para el momento en el que recibí las noticias sobre la cotización, estaba convencido de dejar de utilizar las computadoras de Apple y entonces me decidí por comprar la Framework 13. Durante esas semanas hice mucha investigación sobre distintos equipos en los cuales puedes correr Linux, pero hay varias cosas que me hicieron convencerme por Framework. La primera es la idea de tener una computadora que está diseñada para ser fácilmente reparable. La filosofía de Framework es que una de estas laptops te puede durar toda la vida. Sus dispositivos y la marca en general están diseñados con la filosofía de que puedes seguir haciendo actualizaciones y reparaciones a tu framework sin necesidad de comprar una nueva. Si necesitas más RAM, se la puedes poner tú mismo. Si el disco duro ya no te da, no importa, compras uno nuevo y lo cambias. Si hay un nuevo procesador disponible, puedes comprarlo y actualizar tu laptop sin tener que cambiar el resto de los componentes. Si tu batería ya está desgastada, puedes comprar una nueva y cambiarla tú mismo. Framework incluso vende un casing donde puedes poner tu CPU viejo cuando lo actualizas y utilizar el anterior como un pequeño servidor. También tienen los planos para que puedas imprimir en 3D un case similar al que venden, y hay cosas muy interesantes que se pueden hacer para que los componentes viejos los reutilices de maneras creativas. Habiendo aprendido todo esto, Framework me ganó en su filosofía de tener una computadora reparable y donde puedes ir actualizando los componentes, y eso también tiene un beneficio de no estar generando basura electrónica. Otra cosa importante es que cuando compras una de estas computadoras viene la opción de comprarla completamente armada o armarla tú mismo. Las opciones de configuración son muy amplias y puedes tener una computadora hecha exactamente como tú quieres. Hoy en día ofrecen 4 modelos distintos: la de 12 pulgadas que tiene una pantalla táctil, la de 13, la de 16 que es un poco más potente y customizable, y recientemente lanzaron también una desktop. Hace un año que yo compré la mía, solamente existían las opciones de 13 y de 16 pulgadas. Y aunque la de 16 se ve como una máquina increíble e incluso tiene la opción de agregar un GPU modular que es completamente opcional y el cual también puede ser actualizado con el tiempo, yo personalmente me decidí por la de 13 pulgadas porque prefiero una laptop más pequeña y portátil, y en realidad no juego videojuegos ni tengo usos particulares para un GPU muy poderoso. Yo escogí la versión con el display de 2.8K y el procesador AMD Ryzen 7 7840 que trae un GPU integrado. También existen opciones con procesadores Intel y muchas versiones distintas de los procesadores AMD. La compré con 32 GB de memoria y 2 TB de disco duro. Y cuando configuras tu laptop, otro factor muy interesante es que puedes seleccionar los módulos periféricos que quieres tener. Los módulos periféricos son como este y se conectan a la computadora para que tú tengas distintas opciones de periféricos que vas a utilizar. La laptop de 13 pulgadas soporta 4 periféricos que son intercambiables, mientras que la laptop de 16 pulgadas soporta hasta 6. En mi caso seleccioné 2 USB-C, un USB tipo A, un HDMI, que son los que tengo instalados todo el tiempo, y compré adicionalmente otro USB-C por si acaso, y también uno que es para leer tarjetas SD. Con eso tengo la flexibilidad de tener el HDMI todo el tiempo, y en el momento en el que necesito descargar datos de mi tarjeta SD puedo intercambiar el puerto por algún otro y utilizarlo, y luego regresar a mi configuración habitual. Otro aspecto que se puede configurar de estos puertos es el color si quieres darle más personalidad a tu laptop. Yo escogí los estándares que son color gris. También puedes seleccionar el color de tu bisel, que es el plástico que va alrededor de la pantalla. Igual escogí el más clásico, que es el color negro, pero ofrecen muchas opciones de colores para personalizar tu computadora a tu gusto. También al momento de comprarla puedes elegir si la quieres con Windows o lo que ellos llaman Bring Your Own OS, que es decir, sin sistema operativo, para que tú instales la versión de Linux que prefieras. Framework soporta de manera oficial 3 versiones de Linux: Ubuntu, Fedora y Bassite. Sin embargo, tienen compatibilidad con distintas distribuciones como Arch, Mint, Project Bluefin y NixOS. En estos casos las clasifican como soporte de la comunidad y te dan guías específicas para instalar estas versiones de Linux, pero probablemente pueden funcionar con casi cualquier versión de Linux. En lo personal, yo no he tenido ningún problema utilizando Arch Linux en esta laptop y el proceso de configuración ha sido casi transparente.
Otra funcionalidad incluida es un lector de huella digital, y configurar el lector de huella digital en Arch también fue extremadamente sencillo y no he tenido ningún tipo de problemas con esto. Y aparte de todas estas cosas que acabo de mencionar, ¿cuáles son algunas de las ventajas y desventajas que he encontrado utilizando esta laptop en mi día a día durante el último año? La primera ventaja, que ya la mencioné, es la mejor para mí y es la capacidad de hacer un upgrade de mi computadora y poder repararla. También la opción de configurarla exactamente como tú la necesitas creo que es una gran ventaja. El precio inicial de la Framework 13 es de $899 y creo que con unos $1,200 o $1,300 puedes tener una excelente computadora. Yo escogí algunos componentes adicionales y de las opciones de alta gama y al final pagué más o menos $1,900 más impuestos por mi computadora, lo cual es muy similar al valor de una buena MacBook Pro, pero con la ventaja de que puedo en el futuro seguir actualizando mi laptop o repararlas sin tener que comprar una nueva. En cuanto a las actualizaciones que puedes hacer, yo no había hecho ninguna, pero hace unas semanas estuve en Estados Unidos y fui a un Best Buy para comprar una memoria RAM de 64 GB. Y otra de las ventajas alrededor de esto es que puedes escoger componentes de marcas que no sean Framework. Su documentación tiene mucha información y hay varios artículos en su sitio en los que puedes encontrar la compatibilidad de componentes de otras marcas con las laptops Framework. Y aunque para mí 32 GB había sido suficiente, si extiendes la memoria virtual de tu GPU, eso toma entre 2 y 6 GB de tu memoria disponible, y en ocasiones cuando tengo 20 o más pestañas de Chrome abiertas, más 2 servidores de Node.js corriendo aplicaciones grandes escritas en Next.js, más un servidor de Ruby ejecutando mi backend, mi laptop llegaba alrededor del 95% de uso de memoria y me pasó varias veces que mi terminal o mi browser crasheaban por completo mientras estaba trabajando. En mi caso en particular creo que la culpa es más de Next.js que de Chrome, porque mis servidores de Next.js mientras están transpilando TypeScript y haciendo el empaquetado pueden llegar a consumir casi 20 GB de memoria. Por eso recientemente decidí hacer el upgrade a la de 64 GB y en unos minutos les enseñaré lo fácil que es abrir la laptop y hacer una actualización de memoria, como el proceso me tomó solamente unos 5 minutos y funcionó de maravilla. Otra de las ventajas es el monitor. El monitor de la Framework 13 tiene un aspect ratio de 3:2. Es una proporción poco convencional y si estás viendo videos tendrás una barra negra alrededor del video que son un poco más grandes de lo normal. Sin embargo, si estás escribiendo o leyendo código, esta proporción es excelente porque te permite ver más contenido de manera vertical. El monitor que yo tengo soporta una velocidad de 120 Hz, lo cual lo hace muy bueno y da una excelente calidad. También viene con un acabado mate que en mi opinión es más fácil de leer, sobre todo si estás afuera y tienes el sol directo. El monitor es bastante brillante y en general me ha funcionado muy bien. De la mano con el monitor viene el diseño en general de la computadora. Todos los componentes como la pantalla y el casing están hechos de aluminio y es una computadora muy resistente y muy ligera. Pesa en total 1.3 kilogramos, lo cual la hace extremadamente portátil y fácil de llevar a cualquier lugar. Otra cosa muy interesante es el ángulo en el que puedes abrir la pantalla. Llega a abrirse a casi 180 grados. Eso hace que la laptop sea muy cómoda y fácil de manejar, incluso cuando la quieres poner en ángulos poco convencionales. Otra de las ventajas es el teclado. El teclado puede ser configurado con el layout que mejor te acomode. Yo seleccioné un teclado en español de España porque es el que más me gusta y las teclas se sienten muy bien y es un teclado muy placentero de utilizar. También tiene una luz trasera para iluminar las teclas y las opciones en la barra de controles son muy completas. A comparación de la de 13, la Framework de 16 pulgadas tiene un teclado mucho más customizable en el cual se puede agregar una extensión con teclas de número e incluso paneles LEDs programables. La siguiente cosa a mencionar es el trackpad. Aunque no es tan grande como el de una MacBook Pro, es de un buen tamaño y es muy cómodo. Tiene un sensor para evitar que se active con la palma de tu mano y tiene muy buena respuesta. No diría que esto es una ventaja con respecto a las computadoras de Apple, pero a comparación de otras marcas de laptops para Windows, creo que el de Framework se siente bastante bien y es muy responsivo. Algo que no me encanta del trackpad es cómo se siente el clic. A veces, cuando estoy haciendo clic en el centro, siento que no me responde tan bien,
pero puedes hacer clic del lado derecho o izquierdo y puedes configurarla para tener gestos utilizando 2, 3 o 4 dedos y también para hacer tap en lugar de clic. Y bueno, esas fueron todas las cosas buenas que he disfrutado de utilizar esta laptop, pero ahora, ¿cuáles son algunas de las cosas que considero una desventaja? La primera desventaja con Framework, y esta es quizá una de las limitantes más grandes, aunque no tiene nada que ver con la laptop en sí, es que no hacen envíos a México ni al resto de los países de Latinoamérica. Alrededor del 20% de las personas que ven en este canal están en España, donde sí hacen envíos y no debe ser un problema obtener una laptop Framework o sus piezas. Sin embargo, para el resto de nosotros que no estamos en Europa, va a ser difícil adquirir una de estas computadoras. Y hablando de números de vistas en el canal, aprovecho para contarles que solamente el 18% de quienes ven mis videos de manera frecuente están suscritos al canal. Y me gustaría tomar un momento para recordarles que se suscriban y que le den like al video. No les cuesta nada y realmente me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad en español sobre Linux y herramientas de programación. Ahora, regresando al tema de los envíos, cuando compré la mía la pedí a casa de mis familiares que viven en San Diego y de ahí aproveché una visita para ver a la familia y poder recoger mi computadora. Framework fabrica y envía todos sus componentes desde Taiwán y el envío fue muy rápido y no tuve ningún problema. Pero lamentablemente, si pides piezas o computadoras Framework, no lo podrás hacer a México u otros países de Latinoamérica directamente, y eso es una limitante importante que tener en cuenta. La lista de países a los que envían es bastante grande, pero se limita principalmente a Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa y el Reino Unido. Esta es la lista completa de los países a los que sí hacen envíos. Ahora, regresando a las desventajas de la computadora en sí, la primera y la más importante a mencionar desde mi perspectiva es el micrófono y la cámara. La calidad es decente, pero no se comparan en absoluto con la calidad de las cámaras y los micrófonos que ofrece Apple en sus computadoras. La cámara tiene una resolución de 1080 píxeles, pero no es la más nítida ni tampoco tiene un buen desempeño con alto contraste o luz tenue. Y yo en general siempre he utilizado una webcam externa y un micrófono que son con los que grabo estos videos, pero las pocas veces que he utilizado la laptop para videollamadas, creo que la calidad del video y el audio dejan mucho que desear. Algo muy rescatable de estas funcionalidades es que tienen la opción de desconectar el micrófono y la cámara por completo para asegurar tu privacidad. Y aunque eso me parece una excelente funcionalidad, la calidad del video y el audio no están a la altura de Apple. Espero que esto sea una de las cosas que Framework mejore en el futuro. La otra cosa que considero una desventaja es la duración de la batería. Y esto no necesariamente es culpa de Framework, tiene mucho que ver con el uso de energía del procesador y también del monitor. Si tienes tu monitor a un brillo muy alto y lo estás utilizando a 120 Hz, la batería se consume rápidamente. Yo cuando quiero que me dure más, bajo el brillo de la computadora alrededor del 30 o 40% y cambio el display de 120 a 60 Hz y de esta manera la batería me ha llegado a durar hasta 6 horas de trabajo intenso sin tener que conectarla. Pero definitivamente la duración es una desventaja con respecto a las MacBook Pro, ya que Apple con su arquitectura ARM ha logrado un grado de eficiencia de energía que creo que ningún otro proveedor está cerca de lograr. Y quizá en el futuro tengamos más soporte para arquitecturas ARM en este tipo de laptops y también mejor soporte para ARM en Linux, y entonces este tipo de computadoras se pueden acercar más a las de Apple. En el último año de estar usando esta batería a diario, la vida útil de mi batería ha perdido alrededor del 8% de su capacidad original. No estoy seguro esto cómo se compara con otras laptops y le he estado dando un uso bastante rudo, pero si en algún punto tengo que reemplazar la batería, sé que me costará solamente $60 comprar una nueva y poder hacerlo yo mismo de manera sencilla. La última desventaja que he encontrado son las bocinas. No las calificaría como malas, pero tampoco son buenas, sobre todo si las comparamos con las de las MacBook Pros recientes. En este aspecto creo que Apple también tiene una ventaja sobre el resto del mercado y sus bocinas son por mucho algunas de las mejores que existen. Cuando utilizo las mías no me doy cuenta de que no son las mejores y creo que tienen una calidad decente, pero cada vez que escucho las de la MacBook Air de mi novia me doy cuenta que extraño mucho las bocinas de mis MacBooks anteriores. Ahora vamos a pasar a hacer la instalación de la memoria RAM para que vean lo fácil que es este proceso y lo sencillo que es actualizar o reparar tu laptop Framework.
Vamos a instalar estas memorias Crucial de 64 GB que vienen 2 de 32, son DDR5 a 5600 MHz, que es lo que tiene que usar esta computadora. Y tenemos esta herramienta que Framework nos da con la computadora, la cual tiene todo lo que necesitas para abrirla. Trae una cabeza de T5 y también una cabeza de Cruz o Phillips y una pequeña parte de plástico para abrir ciertas piezas. Antes de empezar vamos a apagar la computadora, la vamos a cerrar, la volteamos y voy a quitar todos los puertos que vienen conectados, que son los 4 puertos que ya les había mencionado. Estos puertos que tengo aquí son 2 USB-C, un HDMI y un USB-C tipo A. Aquí podemos ver el USB-C. Los puertos tienen USB-C de un lado y del otro lado el periférico que hayamos escogido. Este es el de HDMI. Y para abrir la computadora tenemos estos 5 tornillos que son los que tenemos que desatornillar para abrir la laptop. Empezamos con el primero. En realidad estos tornillos son muy fáciles de quitar ya que no tienen mucha profundidad y una cosa muy buena de ellos es que están atorados o amarrados a la caja de la computadora para que no los perdamos. Entonces solamente es necesario desatornillarlos y con eso basta para poder abrir la computadora. Una vez que lo hicimos podemos voltear la laptop y volver a abrir el monitor. Y ahora vamos a despegar el top case de la caja. Para eso voy a utilizar la herramienta solamente para abrirlo. Este top case viene pegado con unos imanes, por lo que es muy fácil de abrir. Ahí estoy peleando un poquito con poder separar los imanes del cuerpo de la laptop. Pero una vez que lo logro podemos abrir la caja completa de la laptop y realmente es un proceso muy sencillo. Al abrirla hay un solo cable que conecta la parte de arriba con la parte de abajo y podemos ver el lugar donde va a ir la memoria que vamos a reemplazar. Ahí desconecto el cable y podemos separar el teclado y el trackpad completamente de la base de la computadora. Ahora vamos a quitar la memoria RAM que viene instalada. Para eso solamente hay que mover 2 pequeños clips que sujetan la memoria. Y podemos sacar la memoria. Hacemos lo mismo con la segunda tarjeta de memoria. Esta viene instalada al revés, está volteada con respecto a la primera. También tenemos los 2 clips, los quitamos y podemos sacar la memoria. Aquí pueden ver la memoria de Framework que fue con la que compré la computadora y como se dan cuenta tiene un QR. La laptop por adentro también tiene varios QRs y todos estos QRs si los escaneamos nos van a llevar directamente a la documentación de Framework para entender cómo podemos cambiar o reemplazar ciertas partes. Por acá tenemos las memorias que vamos a instalar, entonces tomamos la primera, es una memoria Crucial como les había mencionado y la colocamos en su lugar y para instalarla solo basta con presionar y eso nos va a permitir poner la memoria en su lugar. Una vez que está instalada podemos ver que la memoria se ve correctamente y ahora vamos a instalar la segunda. Esta se instala al revés, la tenemos que voltear con respecto a la primera. Igualmente solamente la metemos y presionamos para que los 2 clips se ajusten. Cerramos el plástico y aquí podemos ver más a detalle los QRs que vienen dentro de la laptop y los imanes que son los que cierran la caja y que permiten que la caja cierre correctamente. Ahora conectamos el cable que habíamos desconectado inicialmente. Una vez que está conectado, podemos cerrar la laptop y podemos ver que todo encaja en su lugar gracias a los imanes que vienen dentro de la computadora. Cerramos el monitor y volvemos a voltear la computadora. Y nuevamente vamos a utilizar nuestro desarmador que viene con la laptop para cerrar todos los tornillos que tenemos en el cuerpo, que son solamente 5. Y este detalle de que los tornillos no se salgan del cuerpo de la computadora y se mantengan ahí todo el tiempo, creo que me parece un elemento de diseño genial que hace que esta laptop sea reparable y que nos demuestra cómo Framework está pensando en todas estas cosas para que la laptop sea muy fácil y muy rápida de reparar. Una vez terminado con los tornillos, podemos volver a conectar nuestros puertos. Entonces volvemos a voltear la computadora y la vamos a prender por primera vez con la nueva memoria, no deberíamos de tener ningún problema.
Al encenderla voy a picar la tecla de F12, que es la que tiene el logo de Framework, y eso me va a permitir seleccionar el sistema operativo al que quiero, que es Arch. Vamos a entrar a Arch, pongo mi password de encripción del disco duro y eso va a cargar en memoria Arch. Esta primer boot con la nueva memoria es un poco más lento, pero una vez que reinició la computadora ya estamos de regreso en nuestro sistema operativo. Ahora, otra cosa que les voy a mostrar es el BIOS, donde podemos seleccionar la opción de darle más memoria disponible a nuestro GPU, memoria virtual que va a compartir de nuestra memoria RAM con el GPU. En este caso creo que va a utilizar 8 o 10 GB de mi memoria. Y guardamos y reiniciamos y ahora ya podemos ver que la computadora tiene 64 GB disponibles de memoria. Y si hago fast fetch en mi terminal, con eso vamos a poder ver algunos detalles adicionales. La computadora, a pesar de que tiene los 64 GB, si vemos la memoria me dice que solamente 54.7 están asignados a la memoria RAM, el resto están asignados a la memoria virtual de mi GPU y en este momento estoy utilizando solamente 1.4. Si abrimos BTOP, ahí puedo ver los 8 GB de mi memoria que están asignados al GPU, de los cuales solo estoy usando 630 y puedo ver los 54 GB que tiene disponible el sistema. Y eso es todo. Tomando en cuenta todas las ventajas y las desventajas que les comenté, si hoy tuviera que reemplazar mi laptop, volvería a escoger Framework, ya que son excelentes computadoras para utilizar Linux y por todas las ventajas que les conté, sobre todo el tema de la reparabilidad, por lo cual se las recomiendo mucho si está dentro de su presupuesto y tienen la capacidad de enviarla a algún lugar donde Framework opera. Espero hayan disfrutado de este video, por favor denle like, suscríbanse al canal y por ahí nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias. Chao.